momento en familia. Dale un beso a tu hermana. Okay. ¿Quién llegó? ¿Llegó el baby? ¿Llegó el baby? El baby llegó, el baby. Look at him running there. ¿Quién está ahí? ¿Quién está oliendo las patitas? Cuando te puedas comer uno de estos. Mira, mira eso. ¿Ah? Ok, ¿estamos listos? Ok, buenos días, feliz domingo, bienvenidos a un nuevo video, aquí con mi papá Daniel, en la cocina, otro episodio. ¿Cómo estamos? Todo bien, familia, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente, hoy es un día un poquito diferente porque va a venir a Ashley con Anthony y con el nieto Sebastián. O sea que más o menos organizamos algo a último momento, ¿no? No teníamos nada realmente planeado, pero también se da la casualidad que el próximo, ¿cuándo es el Día de la Madre? En 2 semanas, en semana y media. Aquí en Canadá se celebra el Día de la Madre, o sea que vamos a hacer una pequeña comida. ¿Qué vamos a comer hoy? Bueno, yo creo que va a ser una comida más al estilo norteamericano, Sí. ¿no? Asado norteamericano, tal vez. Sí, va a ser algo más típico de estas latitudes, pero igualmente les queríamos mostrar. Ya. O sea que vamos a tener hamburguesas. Las compramos hechas. Sí, no ok. las vamos a hacer. Tenemos 2 paquetes de estos, o sea que Ya. serían 6 y 6, 12. Y estas vienen con queso cheddar y jalapeño, ya mezclado en la carne molida. Sí, adentro traen eso. Después tenemos se han estado macerando aquí toda la noche, las ancas del pollo sin hueso, solo carnita. Y después en el horno ya puse las 2 bandejas con las costillitas de cerdo. La salsa barbecue ya la tenemos lista. Lo único que le falta es ponerla en la parrilla para que agarre un poco de gustito a humo. Aquí venden humo líquido, si uno quiere compra humo líquido, pero a mí todo ese tipo de cosa artificial no me gusta mucho. Preferimos que agarre un poquito de gusto en la parrilla. Y otra cosa especial que tengo les voy a mostrar. El muchacho que a veces yo ayudo en los trabajos me ha regalado, estos son caseros, los hace él y su papá, ¿okay? Son italianos ellos, así que como vamos a tener una pequeña picadita, tenemos lo que no puede faltar, que es la mortadela, tenemos el pan baguette y tenemos estas cacciatoras aquí, salametto, no sé cómo le quieran llamar, sorpresata más que nada, porque la cacciatora es redonda y más chica. Y como tanta cosa rica tenemos aquí, con algo tenemos que lavarlo para que baje, ¿no? Ok, ¿cuáles son los vinos de hoy? O sea que hoy nos vamos a tierras distintas a las que estamos acostumbrados. Este es de Australia, se llama Yellowtail o cola amarilla. Es un merlot, es fresco el vino este, del 2020, no es una cosa, pero es buen vino, ¿eh? Yo ya lo he probado. Y este otro, con este nos vamos a California. Es un Cabernet Sauvignon 2017, pero me gusta la etiqueta. Miren el Cadillac. Ahí está. ¿Lo ven? De aquella época. En la década del 70, fines del 60 quizás. Born to Run, le pusieron el nombre al vino. Nacido para correr, se llama el vino. Así que sí, vamos a probar un poquito, ya que estamos. Okay. El Samuel está trabajando abajo tiene que entregar un video, no sé. Ya está terminando un video, pero ya va a subir en un momento. Ya en cuanto empiece a salir olorcito aquí de las costillitas de cerdo que están en el horno, este va siguiendo el aroma, enseguida viene, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es verdad. ¿O me equivoco? Detecta, no sé si tiene más olfato él que todo, porque detecta el olorcito a comida bien rápido, ¿verdad? Vamos probando el australiano. Ok. ¿Ahí? Sí. Ahí. Porque si uno no toma un vinito antes, como que no le nace el espíritu, ¿no? Para cocinar. ¡Salud! Me Bueno, gusta, bonito, ¿no? ya. ¿Ah?
Merlot. Iba a decir algo, pero me muerdo la lengua porque si no después me van a acribillar. Frutas, nueces, verduras. ¿Sabes lo que algo le así? siento? ¿Qué? No me vas a creer. ¿Avellana? No, escucha bien. A ver. Dulce de batata con chocolate. Oh, eso es bien específico. Toma, ahí está. Un dejito a eso cuando uno abre la lata esa del dulce de camote, dulce de batata que viene, pero el que viene con chocolate. Ese es el mejor. Hace mucho que no comemos esto, ¿eh? Hace tiempo no lo conseguimos. Hay que ir a buscarlo. Vamos a ir estamos esperando que se termine un poco este tema que está todo cerrado, la cuarentena, para ir a la carnicería del Gaucho, Argentina, y empezar a comprar un montón de productos para hacer unos buenos asados. Tenemos ahí un par de botellas de vino uruguayo. Sí, lo estamos guardando para un asado uruguayo. Un asado uruguayo está prometido ya, Sí, con vino hace de tiempo Uruguay, ya. pero tenemos que ir a buscar la carne a este lugar. Entonces, vamos a hacer así. Las costillitas de cerdo, hora y media, hora 45, inclusive hasta unas 2 horitas en el horno, como ustedes ven en el video, que están envueltas en papel aluminio. Cuando salgan de ahí, se van a la parrilla y ahí las vamos a pintar con nuestra... les tengo que mostrar. Ahora, después de este clip, les vamos a mostrar toda la preparación que hicimos ayer de la salsa y los ribs. Miren eso, una salsa de barbecue con Whisky. durazno y whiskies. Tenemos salsa como para varios meses. Lo que vamos a hacer es que lo voy a poner en contenedores pequeños y lo voy a congelar. Congelamos, ya. Entonces la próxima vez... porque pasó otra cosa que tenemos que contarle. ¿Qué pasa? Yo cuando me fui a comprar... A ver, entonces, ayer cuando fui a comprar las costillitas de cerdo, que ya las van a ver también, digo, pero ¿cómo han subido los precios? Un costillar de cerdo, $24, la otra fue como 30. Y claro, aquí no dice nada en el empaquetado, y cuando la abrí, vienen 2 costillares aquí adentro. Ya. O sea que dijimos, no, 4 costillares van a ser una barbaridad de comida, porque tenemos hamburguesas, tenemos pollo, la picada, tenemos ensaladas. Entonces, ¿qué hice? La congelé para un próximo asado. Y yo pienso, ahora tendríamos que probar ese salame, ¿no? Sí. ¿Quién te regaló esto? ¿Fue Dominic? Sí. Jerry, Dominic. Dominic. Ok. Ellos aquí en este país, las comunidades italianas, portuguesas, griegas, en fin, europeos en general, mantienen mucho esas tradiciones de que a cierta época del año ellos van a las carnicerías y piden que les corten las carnes que van a utilizar para hacerse las salchichas, que después las secan, ¿no? Hacen las salchichas, hacen los salames, salametos, cachatoras, hacen también el prosciutto, que es lo que en Argentina conocen como jamón crudo, ¿ok? O jamón serrano, y hacen su propio vino. Van aquí a las cataratas del Niágara, a la zona de los viñedos, el video que les mostramos de Niagara on the Lake. El pueblito ese está rodeado de los viñedos, es la zona de Ontario donde están todos los viñedos, y ahí en cierta época venden la uva, pero ¿qué pasa? Uno tiene que ir a recogerla. Okay. Yo trabajaba con un señor también que él se iba, cortaba los racimos de uva, las cantidades que él quería, se la pesan y la venden a peso para hacer su propio vino. Ahora, ustedes dirán, en ese país, con ese clima, ¿cómo hacen? Bueno, les explico. Aquí la gran mayoría de las casas, que son casas solas, no las que están en chorizo, digamos, si hay una forma de decirlo, los townhouses. Los townhouses generalmente no tienen eso, pero las casas que están solas, separadas, tienen un cuarto especial en el sótano que se llama la cámara fría. Los italianos le dicen la cantina. Es un cuarto más o menos de la mitad de esta cocina que está en el sótano, con puerta, todo por supuesto. Algunos tienen un pequeño orificio que deja entrar aire fresco de afuera, cerrado con alambre para que no se metan los bichos, por supuesto, alambre tejido. Y es ahí adentro en la cantina donde ellos mantienen todo este tipo de cosas que confeccionan en sus casas, como ser, esto estaba en una cantina, ¿sí? Colgado, le ponen maderos, con ganchos, todo, y ahí los cuelgan para curar, para hacer el curado que se llama. Más o menos unos 3 meses, 4 meses, depende del tipo de
Si es una pierna de jamón, lleva más tiempo, por supuesto, para curar. Y ahí también es donde guardan los vinos, en unas tremendas, ellos le dicen, también les llaman damajuana. Damajuana, le digo, ellos hacen su propio vino, trituran la uva, lo dejan que macere, que fermente, en fin, todo el proceso, y van embotellando y ahí tienen vino para todo el año. Aquí en Canadá está permitido hacer vino, bebida alcohólica, toda la que usted quiera. No hay un límite del vino que una persona pueda hacer aquí en este país, siempre y cuando sea para uso familiar. Usted no puede hacer vino para venderlo a los amigos o todas esas cosas, eso está prohibido. O sea que la gente que hace el vino aquí, los portugueses, los italianos, los griegos, todo, es para el consumo anual. Y sí, es una costumbre que está muy arraigada, ¿no? Al igual que las quintas, en su gran mayoría, cuando uno pasa por estos barrios donde viven las comunidades de origen italiano, los portugueses, es increíble ver lo que hay en los patios traseros así de las casas, en todo lo que se refiere a huertas. Ellos cultivan todo. Algunos tienen hasta conejos, porque en diferentes partes de la ciudad también está permitido tener algunos conejos. Y gallinas. Gallinas, creo que puede tener hasta 6 gallinas, pero no gallo, porque el gallo canta. ¿Okay? Entonces le arruina la vida a todos los vecinos que quieren dormir un poco más tarde. Imagínense, usted tiene un vecino con un gallo que le cante a las 4 de la mañana. No. Entonces puede tener aquí en Brampton y en otros condados, barrios de aquí de la zona, se pueden tener hasta 6 gallinas en el patio para el huevo, ¿no? Pero sin gallo, o sea que no va a tener pollitos. Bueno, es más o menos eso, una pequeña reseña de dónde salen los salames, por qué, cómo. Entonces, esta era una bolsa que estaba empaquetado al vacío esto. Aquí hay esas maquinitas que usted compra y empaca al vacío. Entonces cuando ya estaba curado, él me dijo, te lo voy a empacar al vacío y te traigo un par de salametos. Entonces ahora vamos a cortar unos pedacitos de salameto. Lo voy a pelar antes porque si no después es un poco engorroso, ¿no? Sacarle a cada uno. Wow, tiene muy lindo aspecto. ¿Qué te parece? Ya. ¿Ah? Mira eso. Togi, ¿tú quieres salame, Togo? Voy a cortar eso. Eso no tiene nada artificial, ¿ok? Está bien bueno. Me hace acordar como un prosciutto un poquitito picante. Sí. Qué mejor que comerse una cosa así, hecha en casa. Mire. Samuel. Hola amigos, ¿cómo estás? Bienvenido al video. Bienvenidos. Ahora mi papá y Samuel van a probar vino? ya el segundo vino. Vino desde California, Estados Unidos. El del Cadillac. Sí. ¿Por qué la etiqueta con el Cadillac? Les explico. Cuando él tenía 22 años, Charles Bielder abandonó la escuela, pintó un Cadillac DeVille 1965 de color rosa y se fue manejando directamente hacia la zona de la industria de los viñedos, de la cual no sabía nada. Durante 2 años vivió adentro del auto, viajando por el país y vendiendo el vino rosado que hacía su papá desde el baúl del auto. Wow. 20 años después y él todavía sigue con la misma pasión que cuando comenzó. Born to Run, nacido para correr, es la culminación de este viaje. Esa es la historia de este viñedo. Vamos a probar. Muy interesante historia. Salud. Salud, familia. Un rico Cabernet Sauvignon. Sí. Suave, realmente como dice él, suave. Lo que queda del fiable JD. No queda Ahí está. nada. El fiable de Tennessee. A este lo filtran en carbón hecho de madera de arce. ¿Qué te ¿Sí? parece? ¿Ya? Carbón made of madera de arce y después lo ponen en los barriles que primero el barril le prenden fuego por adentro, lo queman y después meten el whisky a añejar ahí adentro. Hicimos la salsa con esto y miren lo que quedó, nada, ¿no? Sí. Poco y nada, ¿no? Salud. ¿Aló? Tiene un gusto muy particular, ¿eh? Es un ganador este, ¿eh? Es un campeón. Si yo tuviera que elegir un whiskacho para dedicarme a él, yo creo que me iría por esto. Ok, un momento. No es un escocés, ¿sí? No es un scotch,
que está añejado en Escocia o allá arriba en Irlanda. Es un whisky estadounidense, ahí del sur, del estado de Tennessee. Cortamos porque todo se enloqueció. Continuamos más tarde. Todo. Togi, all the excitement, Togi. Togi. How's it going? It's good. Entonces, el que llegó no era Ashley y el nietito y Anthony, sino que llegó el Danny. Y el Togo, donde lo vio, ya lo escucharon cómo se pone para que lo saque a jugar al patio. Entonces, como les decía, sí, el tema del área ahí de Kentucky, Tennessee, era donde estaban los famosos los stills ilegales, donde se hacían las bebidas alcohólicas. Generalmente las hacían de maíz, de grano de maíz. ¿Por qué el nombre Brillo de Luna? ¿Porque lo moverían de noche, tal vez? Me imagino que sí. Brillo de Algo luna. oculto, ¿no? Algo de la Moonshine. noche. Sí, entonces de ahí que se empezó en esa zona a hacer el whiskacho y todas esas cosas, porque durante la prohibición era la única forma ahí en los bosques, ahí los hacían. Tenían los alambiques, creo que se llama, a pesar de que los perseguían, pero estos los tenían escondidos en el medio de esas montañas ahí de la zona esa de Tennessee, de Kentucky, es impenetrable. Está muy bueno ese whiskacho. Y bueno, vamos a seguir. Okay. Familia, vamos a prender los carbones. Se estarán preguntando qué hago pegándole con una pala al carbón paraguayo, pero lo que pasa es que vienen unos pedazotes así, de este tamaño aquí adentro, y yo no los puedo prender porque esta es madera dura, me cuesta un montón y no tengo lugar donde meterlos, entonces los estoy tratando de romper un poco, pero no se rompen muy fácil estos, ¿ven? Los pedazotes que tenemos aquí, entonces a ver si tienen que ser. Ese se cayó. Son las 12:30 pasadas. Vamos a empezar a prender el fuego, así cuando lleguen los invitados ya tenemos todo más o menos terminadito y preparado, y las costillas ya van a estar saliendo del horno. Si no le gusta enmugrarse las manos, no haga asado con carbón, mire eso, o con leña. Entonces ya lo agarré, está prendido de arriba y está prendido de abajo. Aquí tengo la salsa barbecue, ¿sí? Le quiero dar un gustito a humo. Puse los carbones, unas maderas de manzano para que larguen buen humo. La salsa indirecto, solo queremos humo ahí. ¿Okay? No queremos calor. Y ahora lo que hacemos es esto. Cerramos un poco la salida de humo, la vamos a dejar un ratito ahí para que se humee bien, y ya nos traemos las patitas de pollo, las hamburguesas, y ya están por salir las costillitas de cerdo del horno, y también las vamos a poner aquí con esa salsa que estamos haciendo, y eso va a estar de 10. Tortellino. A ver, ojitos limpios. ¿Se te ve bien? ¿Presentable? ¿Sí? Ojitos limpios para la cámara. Ahí estamos. Ahí estamos. vaya bien Oh, qué lindo. A ver. Oh, qué lindo momento en familia. Tus labios están secos de ese lado. Dale un beso a tu hermana. Dale un beso a tu hermana. Ok. ¿Me das un beso a mí? A ver. A mí también. Pero a mí me gusta Ahora besuquearte. se escapa. A mí me gusta besuquearte así. Venga acá, mi hijo. ¿Ah? ¿Cómo está mi hijo tan lindo? ¿Ah? Ay, cómo lo quiere papi a este hijo. Ay, cómo lo quiere papi a ese hijo. ¿No es cierto que los queremos los dos un montón? Inseparables los dos. Inseparable con esta bestia. La bestia se quiere escapar. No le gusta que lo besuqueen, ¿no? No le gusta que lo besuqueen todo. ¿Por qué? No puedo hablar de vos tampoco. Ah, no te gusta, ¿no? Papá, soy lobo, no soy un besuqueiro. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi, que me andas besuqueando de esa manera? No me humilles, papi. He's got a reputation.
hacer unas costillitas de cerdo y les voy a mostrar ahora cuál va a ser la preparación que le vamos a dar. Porque hoy las quiero, no sé cómo se dice en español, el rub. En español vendría a ser el sobado, ¿no? Con una mezcla de especias que la vamos a poner y las vamos a dejar toda la noche que se maceren, así mañana ya las podemos meter al horno y después las vamos a meter en la parrilla. Vamos a hacer una salsa de barbecue que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a comer tal vez en América Latina. Es más una cosa de aquí, de América, los países como Canadá, Estados Unidos. Tal vez México también lo hagan. Aquí he comprado dos pedazos de costillares de cerdo. Aquí se llaman estilo St. Louis. Son $9.50 el kilo. Siempre les digo en dólares canadienses. Y le muestro los precios no para, mire cuánto estamos gastando, sino porque hay mucha gente que está interesada en emigrar a Canadá y preguntan sobre precios, cómo es la vida. Entonces esto yo pienso que es algo del diario vivir y es bueno mostrárselos para que se den una idea de cuánto cuestan las cosas, digamos, ¿no es cierto? Como un pedazo de carne, un costillar de cerdo. Este fueron $30 y este fueron $24.50, ¿ok? Así que bueno, de momento los dejo. Vamos a preparar el condimento que va a llevar esto, así en seco, digamos. Azúcar morena, le vamos a poner una taza. Aquí tengo media taza, o sea que le voy a poner 2 de estas. Sal tipo kosher, 2 cucharadas. Pimienta, 1, 2. De té es esta, Paprika le vamos a poner 2 cucharadas. Sal de cebolla, voy a poner 2 cucharadas también. Más o menos, no tiene que ser perfecto. Sal de ajo también, 2 cucharas. Este me fue un poquito más, o sea que ahí le pongo un poquito menos. Chili o pimienta de cayena o lo que usted tenga que sea picantito, le vamos a poner una cucharita de té. Ahí está. Ok, vamos mezclando bien todo. Ahí lo tenemos. Lo que aquí se llama el dry rub o el sobado en seco, ¿no? Porque esto es seco. Oh. Es doble. Uy. ¿De los dos lados? Sí. Como pueden ver, ya los tenemos preparados y muchos se preguntarán por qué en papel de aluminio, porque generalmente estos se ponen directamente en la parrilla o directamente en el horno sin cubrirlos. Pero ¿qué pasa? Si uno no los cubre, el tiempo de cocción van a ser 3 horas a 4 horas tal vez. Y si los cubro en el papel de aluminio, eso es como quien dice para cortar un poquito de camino, porque yo lo que voy a hacer es, los voy a poner en el horno así, tal cual como están. Y una vez que estén cocidos, cuando uno ve que el hueso, ya la carne se empieza a retirar del hueso y se empieza a ver las puntas de los huesitos, cuando uno ve que ya están, los voy a sacar del aluminio, los voy a llevar a la parrilla y ahí les voy a dar la pincelada con la salsa barbecue que vamos a preparar ahorita, que les voy a mostrar. Entonces la terminación va a estar en la parrilla con gustito a humo, con la salsita arriba, bien caramelizada. Ahora nos vamos a poner manos a la obra a hacer la otra salsita barbecue. Y les voy a mostrar cómo la hacemos. Bueno, familia, vamos a empezar con esa salsa. Estamos rompiendo tierra nueva, como un campo que no está arado, y estamos abriendo los surcos, porque es la primera vez que la voy a hacer, pero sé que va a salir bien. 4 cucharadas de mantequilla o manteca, dependiendo en el país que usted viva, lo llamará de un nombre distinto. Ahí está. Una cebolla pequeña, mediana, picada fina, y aquí tengo más o menos 4 cabecitas de ajo. 4 dientes. Perdón, 4 dientes. Si ven que se les empieza a
a poner la mantequilla, la manteca un poquito marroncita, como que se quiere empezar a quemar. Aceite de oliva, un chiquitito, si necesita, si no necesita, no le ponen. El aceite de oliva aguanta más que la manteca. Esto hay que cocinarlo hasta que esté más o menos cristalizado, o sea, no cristalizado. Caramelizado. No, tampoco. Que se pongan translúcidas. Sí, cuando la cebolla ya se le empieza a poner translúcida, como que usted puede ver a través, entonces ahí ya está. Nosotros lo vamos a hacer con durazno. Usted, si desea, lo puede hacer con ananá. Lo mejor es hacerlo con fruta fresca. Pero aquí, como en este momento no conseguimos duraznos frescos, compré una lata de duraznos, saqué los duraznos y el almíbar que queda en la lata, ahí va. Okay, vamos a empezar a agregar los ingredientes secos. Yo estoy usando sal kosher, ¿no? Que es esa sal un poquito más gruesa. 2 cucharadas. Ralas. Una fue media cargada, entonces la otra sale más rala. Páprica. 2. O pimentón, tal vez lo llamen ustedes a esto en su país, ¿no? Sal de ajo. 2 cucharitas ralas. Sal de cebolla, 2. Comino, cuchara chica. Chili o pimiento picante, esto le vamos a poner una nomás. No me quiero extralimitar. Una taza de ketchup. Ahora sí. ¿Saliste o no saliste? Mostaza en polvo, 2 cucharitas chicas. Vinagre de manzana, media taza. Salsa de soya o sillao, como le dicen en Perú, ¿no? Que una cuchara de eso le ponemos. Después vamos a ir probando. Siempre se puede agregar. Lo que no se puede hacer es sacar, ¿no? O sea que ustedes también vayan de a poco y después al final le faltó un poquito de sal, le falta pimienta, le falta esto, le falta el otro y agregan, ¿no? Esto aquí nosotros lo llamamos molazas, ¿ok? No sé en español cómo se llama. Le voy a poner 3 cucharadas de esta. Ustedes cuando lo vean se van a dar cuenta cómo es. Esto está agarrando un colorcito, mira eso. Esto es lo que le da el color de eso. Salsa picante, esta pica. Vamos a poner unas 2 cucharaditas más o menos. Crema de ají en español. Crema de ají. Esto ya tiene un olorcito y todavía falta lo mejor. Ya van a ver lo que se viene ahora. Ok, azúcar morena, media taza. Miel de abeja, por supuesto. Y aquí le voy a poner un poco de especias para barbecue. Ahí está la lata de duraznos. Ahora falta el último ingrediente. Se me perdió. ¿Dónde está? ¿La botella? En tus pantalones. Bueno, espérate un poco. Ahí estaba, la estaba resguardando porque lo escuché a Samuel que venía subiendo recién. Entonces, el viejo que se puede depender de él, ¿cómo se llama? Old Faithful, el viejo fiel. Sí. Jack Daniels número 7, ¿ok? Este viene de Tennessee, Dixieland, allá abajo, ¿ah? Y este está filtrado con carbón, está añejado en barriles que han sido quemados por dentro, está hecho con agua de vertiente natural, en fin. Pero yo no me guío por lo que dice la etiqueta. Salud, familia. Oh, Kentucky. Tennessee. Oh, está bueno este. Brrr.
Sí, 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 señor. Una taza. Oh, pura hermosura. Ahí está. Vamos a levantar el fuego. Está bueno, che, que está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Vamos a dejar que esto se reduzca un poco. Ahora la voy a dejar así. Ya está. Mañana, cuando la ponga en la parrilla para que se ahume, para que agarre un poco de olorcito a humo, le vamos a agregar un poquito más del viejo JD. Acá lo llamamos JD, porque J de Jack y D de Daniel. JD. Apagamos. Lo dejo así. Va a ir a la heladera esta noche, tal cual está, una vez que se enfríe. Y mañana, así, tal cual está, en la misma cacerola, cuando prenda los carbones, lo voy a meter en el chulengo, le voy a bajar la tapa, le voy a poner unos pedacitos de madera para que larguen lindo humo y va a agarrar ese humito, ese sabor a humito. Y eso es todo por hoy. ¿Ok? Nos vemos mañana haciendo el asadito. Chao, chao. Se cumplieron las 2 horas. Ahí, faltaban 3 minutos. Lo apagamos. Stop. Vamos a ver qué salió aquí adentro. 2. Si usted lo hace así, cuidado cuando abre el aluminio, el papel de aluminio, porque le va a salir una ola de vapor que quema. Abra despacito, use algún instrumento para no meter los dedos y deje que se escape el vapor un poco. Wow. Este es el limpiador de parrilla tipo canadiense. Es una plancha de madera dura y funciona muy bien. Ahora vamos a poner las hamburguesas. Un poquito más de aceite para que no se nos peguen. ¿Quién vino? ¿Quién llegó? ¿Llegó el baby? ¿Llegó el baby? El baby llegó, el baby. Look at him running there. Be careful. Error de principiante. Usar los guantes. The baby. Bebé, a ver, The baby. saludamos. The ¿Quién está baby. ahí? ¿Quién está oliendo las patitas? Es Sebastián. Sebastian. Sebastián. ¿Qué está pasando? ¿Está lloviendo? Who's getting big, Se huh? puso a Who's llover. getting a big baby? Who's the big baby? Oh. Sebastián, hace una semana que no lo veo. No seas celoso No te vos. pongas celoso. Sebastián, a Sebastián lo puedo tocar también. No seas celoso. Oh, Sebastián. Está lloviendo, justo se largó a llover. Justo. Justo, Te llevamos justo. adentro para que no Anda, te mojes. ahora voy. Ya casi. Para que no te mojes. One to plate. Las voy a cortar.
Me lo guardo en el bolsillo para más tarde. Está tan bueno que hay que chuparse hasta los huesos. Increíble cómo salió esto. Esa salsa con el whisky, el humo, todas las especies que le pusimos. Ha salido algo que no es por decir, porque la hemos hecho nosotros o por cualquier cosa. Tienen que probar de hacerlo, porque es espectacular. Y esto, háganlo como lo hice yo si no quieren perder mucho tiempo. 2 horas en el horno, quedan una mantequilla a la parrilla, solamente para pasarle la salsa, vuelta y vuelta para que caramelice un poco y ¡blup! Al buche. Increíble, increíble cómo está esto. Miren, miren eso. Wow. Miren eso. Oh. Me chupo los de los pies también, porque está para chuparse los 20 dedos. Lo único que puedo decir. Ahora salió? podemos presentar las 3 ensaladas, ¿ok? Presente. Oh. Yo preparé 2 de las 3. Esta la hizo mi mamá. Es una ensalada de papa alemana con mostaza, cebollín, creo que se dice. ¿Qué más le puso? Pepinillos y vinagre. Esto es camote, una ensalada de camote con huevo hervido. Le puse paprika, sal, pimienta, mayonesa picante con jalapeño. Y, ¿cómo se dice kale en español? ¿En español qué cosa? Kale. 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 Ok, un tipo de lechuga que suele ser bien dura, así que lo que hay que hacer es masajear cada hoja con aceite de oliva, jugo de limón, sacarle los tallos y le puse queso de cabra con higos, tiene arándanos, manzana verde, sal, pimienta, semillitas de zapallo. Así que voilà para Voilà. acompañar la carne. Gracias. A ver, Togo está pidiendo hamburguesa. ¿Qué hace ahí? Oh, you got white? Togetti. No sé si hace calor o es la salsa picante. Es la salsa picante. Costillitas. Wow, se derriten, se deshacen. Los dos. Recopado. Recopado. Muy sabroso y muy jugoso. Y muy delicioso. Muy bien. Esto está... Mejor no podía haber salido esto, ¿no? ¿Probaste, Audrey? Todavía no, mi plato está ahí sentadito. Wow, salió limpio el hueso. Ahí va, ¿eh? ¿Sabes quién está mirando cómo Good, huh? va? That's a family Oh. friend recipe. El Togetti, sus Yeah. orejitas ahí. A friend of Fredericton, yeah. Muy bien, Wow. muy rico. Caramelizada, la salsa esa salió, pero... oh. Wow. Primera vez que la hacemos, pero un gol de media cancha, ¿eh? Gol de media cancha. A ver, Sebastián, qué pena que todavía no puedes comer costillitas. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué le toca? Ñam, 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 ñam. ¿El pollo está picante? Anda, le hace sonar las copas a la abuela, anda, le hace ¡tra! ¿Eh? A ver, ¿qué querés? Tomate no. Mira, Sebastián, cuando te puedas comer uno de estos, mira eso. ¿Ah? Abre You su want a boca. whole burger, buddy? Mira, Sebastián, el día que te puedas comer uno de estos, ya te estamos preparando, ¿eh? Estamos entrenando, Sebastián. ¿Qué decís? Dog's ready. Le tira la boca, ¿viste? ¿Te la comés o no te la comés? Yo take a bite. A ver. ¿Cuál es la que querés? I guess because I never have juice. ¿Cuál es la que querés? ¿Cuál te gusta, Sebastián?
querés agarrarlo a todo, pero él no se deja agarrar. Tenés que aprender a caminar para agarrarlo a todo. Cuando camines lo vas a agarrar bien fácil. Y le vas a agarrar la cola, ¿sí? Está pensando a qué le echa la mano. ¿A qué le vas a agarrar? Ajá. Estoy pensando si es la ensalada o la hamburguesa. Protect the potatoes. Mira, ahí. Como siempre, unas horas más tarde. Tic, 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 tic. Terminó la comilona, terminó la reunión, el postre, nadie pudo, ahí están los muffins. No hemos tenido ya más posibilidad porque fue demasiado, ¿no? Fue bastante comida, sí, con las ensaladas Sí. y la picada. Pero todo salió espectacular. Esa salsa barbecue que hemos hecho estuvo fantástica, ¿no? Sí, y sobró para congelar, ¿no? Para Sí. el próximo costillar. Sobró para el próximo costillar, eso sí, y a todos les gustó muchísimo. Quedaron encantados con el sabor. Hasta Sebastián le quería meter manos, sentía el olorcito y veía los huesos ahí. Sí, sí. El perro se enloqueció por el Ya. olor y También. las costillitas quedaron, se deshacían, ¿eh? Sí. Uno agarraba el Muy hueso buenas, así y ya. se salía el hueso solo. No quedaron secas, sino que quedaron a punto. Y la salsa esa les dio ese toque final que, bueno, pero quedó un montón. Porque claro, uno siempre come con los ojos. Antes de empezar a hacer una comilona, un asado, lo que sea, siempre parece que va a ser poco, que va a faltar, que no es suficiente. A mí me gusta ver la parrilla siempre llena y fue demasiado. Así que después nos tomamos un café. Ya, Estábamos reunidos acá, comimos un palito de esos de helado, ya, paletas. una paleta Ya. de esas con chocolate por afuera y de helado de moca. Y sí, los muffins no los pudimos ni tocar. Así terminamos este video, nos despedimos hoy en este momento, familia. Nos veremos en el próximo, ya estamos planeando a ver qué vamos a andar haciendo. Eso Feliz fue. fin de semana a todos, que lo disfruten, que lo pasen lindo. Sí, que pasen lindo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.